Hola gente, ¿cómo están? Hola Hola Mario. 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 Mario, ¿Qué tal? Hola Mario, buenas noches. ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, veo que están hablando de enfermedades, achaques. Sí, ¿Está terminando la carrera? cosas de la edad. Ah, Bueno, chicos, chicas, preguntas. Yo, profe, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿cómo te va? Bien, gracias. Mi pregunta es ¿cómo se puede visualizar la castración y las pulsiones de vida y de muerte en el sueño? En el sueño, Sí, en los sueños, sí. bueno, en los sueños no es una observación directa, pero sí, si te pones a pensar, todo sueño es una escena, una escenografía, en donde ya sea que se sufra o se disfrute, siempre falta algo. Además, como el sueño que vale para el análisis es el que vos contás en la sesión, esta narrativa va a estar llena de agujeros y se toma eso, no importa tanto el sueño real soñado, sino lo que vos contás en análisis. Generalmente esos agujeros se rellenan a veces con fantasía o quedan así. Un sueño clásico de castración es soñar objetos dispersos, pedacitos de cosas, así sean pollitos o pedazos de carne o hojas en el piso, tienen un común denominador que tiene que ver con el desmembramiento. Es uno de los universales. Los sueños generalmente tienen muy pocos universales, porque son de cada uno. Pero esos elementos, hay algunos elementos del sueño que son para todos. Lo mismo que soñar con figuras fálicas, tiene también su universal y otras variantes. Soñar, por ejemplo, con una casa tiene mucho que ver con el yo corporal, pero la castración está en todos lados, se ve en todas partes, se ve en este momento, por ejemplo. ¿Y en qué consiste la castración en este momento? Y que ni ustedes ni yo sabemos todo, que estamos atados a la estructura del lenguaje. El lenguaje es castratorio por sí mismo, por estructura. Ahora, si te referís a algo específico, decímelo, tal vez te pueda iluminar un poco más. No, no, solamente era eso, que por ahí quería visualizarlo, por ahí sí, para poder hacer alguna lectura en algún momento, sí se puede. ¿Estás en Pero análisis? no, 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 Ah, por ahora no. bueno, sugiero eso, ¿no? Yo siempre sugiero a mis alumnos que se analicen, aunque no tengan un motivo específico de sufrimiento, que en realidad todos tenemos, pero eso ayuda mucho a ver cómo funciona la interpretación, qué es lo que hace un analista, que no se diferencia mucho de un coordinador nuestro o un operador con base psicoanalítica. Bueno, en base a lo que ustedes están produciendo, hay un par de temas que me gustaría reforzarlos un poco, aunque ya se vieron. Uno de ellos es materialismo dialéctico, que a través de la supervisión apareció como que no está del todo desarrollado en lo que ustedes están haciendo. Entonces vamos a recordar algunas cosas, ¿no? Por lo menos las tres leyes: unidad y lucha de contrarios, o primera negación. ¿Esto qué significa? Que todo está en conflicto, es decir, todo. Las cosas que están relacionadas de alguna manera. El conflicto es inherente, estructural a la condición humana y a los objetos que el humano produce. Él mismo, el par, su relación con el otro, el grupo, la institución, la comunidad, todo es contradictorio y todo consta de polos que se niegan unos a otros. Negar en el sentido de que no son lo otro, pero conforman una unidad. Y conflicto es el motor de los procesos. Tanto acá como en el grupo operativo hay múltiples conflictos en juego que no es un término peyorativo en este caso, ¿no? Nosotros tenemos que diferenciarnos del uso vulgar de los términos. Conflicto, lucha de contrarios, problema, obstáculo, ese tipo de cosas
no son contradicción, no son mala palabra como tal vez en la vida cotidiana. Hay que tomarlos como elementos motorizadores. Segunda ley, toda acumulación cuantitativa deriva en un salto cualitativo, es decir, que nunca somos los mismos, nunca el grupo es el mismo grupo, nunca el vínculo es el mismo. Y tercera ley, negación de la negación, o si quieren, tesis, antítesis y síntesis. O sea que entre dos o más elementos en conflicto surge de la espiral de Hegel una síntesis. Por lo tanto, la tercera ley es la conjunción de las dos primeras, negación de la negación, en donde la negación primera a su vez es negada por el salto cualitativo. Y ahí empieza otro juego dialéctico y así sucesivamente. Y este ascenso no significa, la palabra ascenso o salto cualitativo no tienen juicio de valor. O sea que no necesariamente es para bien. Y ustedes lo saben a partir de la primera frase que dije, ¿no? Todo se modifica, todo es diferente. Esto no quiere decir que sea mejor o peor. Hay que ver cada caso. Obviamente que Pisón Rivera apuntó a que en su enseñanza los saltos cualitativos fueran para mejor. En nuestro caso, hablamos de salud mental, hablamos de aptitudes y actitudes, hablamos de aprendizaje, hablamos de formación. No se olviden que el materialismo dialéctico es, por un lado, un corpus filosófico que viene a superar la antítesis entre racionalismo y empirismo, que son las corrientes filosóficas tradicionales, parte de los hechos concretos, de la observación de los hechos concretos, sigue con la formulación de hipótesis, vuelve sobre los hechos concretos y así sucesivamente. Por lo tanto, no solo es una filosofía, sino es un método de análisis. ¿De qué? De los procesos, en este caso los procesos humanos. Yo no sé si ustedes reconocen que le estaba faltando algún tipo de repaso sobre este tema, porque es una herramienta formidable para aplicar en cualquier terreno, dentro de los objetos que estudia esta disciplina. Y aparentemente hemos considerado que falta un toque ahí, ¿no? Falta que se metan con eso, que lo apliquen, que encuentren la manera de pasar por estas tres leyes a partir de un hecho concreto, a partir de un objeto de estudio determinado, y en paralelo la fórmula de la inteligencia que ustedes ya conocen: comprender, criticar, crear, o si quieren, si les parece muy dura la palabra criticar, cuestionar, ya que cualquier objeto que encaremos nosotros está fisurado. Entonces, en los trabajos que ustedes hagan, la idea es encontrar lo que no anda, lo que no funciona, o en otro plano lo que está oculto, lo que está latente, más allá de lo que se dice o de lo que se habla. Y entrenar esa oreja del coordinador en principio, siendo que la coordinación es una de las incumbencias del psicólogo social, la coordinación de grupos, y otra es la intervención en objetos sociales, como puede ser una empresa, una oficina, una familia. Bueno, la familia es el más conflictivo de todos los objetos porque para unos autores es el antigrupo, o sea, es el reducto de las mayores contradicciones y de los mayores dilemas. Y además por la importancia que tiene como institución y como fábrica de sujetos. ¿Esto que les dije les merece alguna reflexión? Mario, Claudia. hola. Sí, pensaba como en la pregunta, digamos, respecto a lo dialéctico, ¿no? Como a esto de todo es contradictorio. Entonces, pensaba un poco, claro, cómo, bueno, hemos visto hartos ejemplos igual dentro de estos meses, estos años, al hacer, digamos, los prácticos, las supervisiones, las observaciones, perdón, las coordinaciones, pero
o sea, de dónde viene esto de los contrarios, ¿no? Como, porque dice, tú decías que esto de estos contrarios conforman una unidad, ¿sí? O sea, Sí. estos polos estarían siempre presentes, pero, o sea, están presentes ambos, ¿no? Pero, por ejemplo, en un grupo, no se pensaba, ¿no? Cuando se plantea algún tipo de conflicto, entonces esto dice que la idea es que la otra parte también se presenta, pero no sé cómo pensarlo como un ejemplo más concreto, ¿no? Bueno, Igual con el tema de la tesis, antítesis y síntesis. sí. Bueno, vamos a suponer que ustedes están en el grupo operativo, ¿no? ¿Cuáles serían los polos de la contradicción? Tiren ideas, delírense, no pasa nada. Por ejemplo, no sé, el miedo a coordinar, que es lo que estamos ahora, digamos. Bueno, el miedo a coordinar. El miedo es un afecto que deriva de un conflicto. Es un miedo o es una contradicción intrasubjetiva, es de cada sujeto. ¿Y cuáles son los polos en juego? Hay varios polos, pero el primero es quiero coordinar, temo coordinar. Porque no hay duda que estos dos elementos están presentes. Ustedes quieren coordinar y ustedes temen coordinar. Segunda contradicción. Un polo es el que está en la práctica y el otro polo es el grupo que queda. Esa es otra contradicción. Todas son dialécticas. Otra contradicción, presente siempre en el grupo operativo, es entre todo el grupo como conjunto, como unidad, respecto de Vicky, que es la coordinadora, tener una función. Ahí hay una contradicción, hay un conflicto. Obviamente que siempre la palabra conflicto nos lleva a la significación de la vida cotidiana, que es el enfrentamiento, la violencia o lo que fuere, no importa. Pero acá tiene otra significación. El conflicto es que ustedes no son Vicky y Vicky no es ustedes. Y además, ustedes están en un tipo de aprendizaje y Vicky está en otro tipo de aprendizaje para ella. Como en este caso, ustedes están en un tipo de aprendizaje y yo estoy en otro para mí. Por donde lo mires, acá hay conflicto. Tal vez la primera impresión que uno tiene es, me gustaría ser coordinador, me gustaría saber coordinar. Pero ese me gustaría, que es un deseo, que supongo que todos tienen porque están acá, se contradice con el temor de pasar ahí por la silla. Y también es algo que van a tener después en la vida profesional. A mí cuando me convocan para una intervención en una empresa o en una familia, hasta en un grupo de amigos, se me presentifica esa contradicción. Me voy a enfrentar a un objeto que no conozco, no hay recetas para coordinar, lo que sí sé es que tengo un listado de no es, no esto, no el otro, no el otro, no el otro, estoy restringido, y esa restricción también supone una contradicción interna, porque está lo que quiero y está lo que debo, cosas que no debo hacer, pero tal vez las quiera hacer, contradicción. Además, ustedes cuando coordinan su propio grupo, se van a encontrar con que son los mismos compañeros que ahora están en otro lugar topológico, que es el lugar de los roles, y ustedes tienen que prestar una atención flotante distinta a la asociación libre que rigen los grupos. O sea, se van a tener que encontrar también con esto, con que ustedes están restringidos por el principio de abstinencia, no pueden intervenir como un integrante más, y no pueden intervenir en cualquier momento, sino cuando hace falta. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuándo hace falta que intervenga? También es una pregunta incógnita, porque cada grupo pasa cosas distintas y singulares. O sea que el tema de la contradicción y del conflicto hay que pensarlo en estos términos. Tiene doble cara, que representan ¿qué? Y representan la división del sujeto. Quiero o no quiero.
que por momentos ese quiero y no quiero está en la conciencia, los dos polos en la conciencia, y otras veces están en distintos sistemas del aparato. Quiero en la conciencia, no quiero en el inconsciente, o al revés. Tal vez no bajo el formato de no quiero, porque usted sabe que en el inconsciente no existe el no, y bajo el formato de sí quiero hacer otra cosa, sí quiero seguir siendo integrante, o sí quiero dedicarme a cualquier cosa de acuerdo a mis pulsiones. Bueno, a mí me queda más claro con el, con el ejemplo, y parece que entonces el tema es como cuando están en la conciencia, como tratar de manifestarlo, ¿cierto? De explorar eso a través del grupo, ¿cierto? Y también cuando están inconscientes, poder hacerlos emerger, ¿no? Como en esto de lo sumergente, lo emergente, ¿no? Que vaya saliendo para poder trabajar esa contradicción. Y ahí se me hace como, no sé si está bien, pero ahí se me hace como más comprensible esto de la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Que a partir de entonces entender esa contradicción, poder hacer algo nuevo con eso. Claro, es así. Lo que pasa es que hacer consciente lo inconsciente requiere de una terceridad que o bien es un analista o bien es un coordinador. Lo que no impide que uno mismo a veces llegue a conclusiones y llegue a desocultar algo que estaba inconscientizado, nunca separado del discurso, por supuesto, ¿no? A veces uno hablando se da cuenta de cosas que no sabía, como me pasa a mí cuando doy las clases, y se los he dicho varias veces, que por el hecho de que hablo y hablo y hablo, de repente me sorprendo a mí mismo diciendo cosas que no estaban en mi mente. Novedades, articulaciones de tipo teórico, o cuestiones de la práctica que de repente me hacen pensar en un concepto. O sea que esto es una cuestión dinámica. Y además, por ejemplo, Lacan, cuando habla de dialéctica, casi siempre se refiere a lo que es dinámico, o sea, a lo que está en constante movimiento. Bueno, nosotros tenemos ese tema. Siempre nos encontramos con novedades inesperadas, porque no es como un médico que casi como que tiene un manual de las cosas con las que se va a encontrar frente a determinada sintomatología. O un cirujano que tiene un manual muy estricto de cómo hay que operar. Acá no. Acá nos encontramos con un grupo de personas que son libres de hablar y nadie sabe qué van a decir o en qué va a derivar un discurso cualquiera. Tampoco sabemos en qué momento vamos a tener que intervenir, salvo algunas cuestiones evidentes, ¿no? Instalar el encuadre, levantar el encuadre, recordarle al grupo que se fue por otro camino, cosas por el estilo. Pero en lo concreto siempre nos encontramos con algo desconocido, en el otro y en nosotros. Es una especie de tirarse a la pileta. Pero cuando nosotros decimos delírense, estamos hablando de dejar fluir con prescindencia de lo conceptual, porque yo no puedo coordinar pensando en los autores y en los textos que leí, ni cosas por el estilo. Yo tengo que hacer abstracción de eso. Yo cuando hago de analista, no me acuerdo de nada de lo que dijeron los autores, porque eso perturbaría mis intervenciones. ¿Por qué? Y porque todo eso de los autores lo tengo incorporado y va a operar solo. Entonces me va a llevar a una escucha que a través de años de práctica se ha hecho muy fina y detecto cosas que si no fuera por eso no lo detectaría. En algún momento dijiste acerca de algo del racionalismo y el empirismo, como que la dialéctica viene a derribar estas dos teorías o a agruparlas, no entendí bien eso. No, la dialéctica viene a zanjar una especie de grieta histórica entre estas dos corrientes. Típicamente el racionalismo es de origen francés, a partir de Sí. Descartes, Hume también con el empirismo, ¿no? Ahí, no, sí, me hiciste acordar a puntos viejos. y claro, el empirismo es más de origen inglés, o
anglosajón o nórdico, si quieren. El ejemplo prototípico es Darwin, que primero se encontraba con el objeto y después pensaba. Einstein, por ejemplo, era un tipo que solo pensaba. No sabía matemática, la tuvo que aprender de otras personas. Era un tipo de escritorio, no de laboratorio. Pensaba cosas que a nadie se le habían ocurrido y que hoy en día se siguen verificando, y cosas que él dijo que nunca habían pasado empezaron a verse ahora, sobre todo en la macrofísica, que es la física del universo. El otro día estaba viendo un documental sobre el estudio que se hizo sobre el cerebro de Einstein. No sé si ustedes lo conocen, el estudio ese. Alguien preservó el cerebro de Einstein porque dijo, bueno, acá tiene que haber algo distinto porque este tipo tuvo una genialidad que debe estar inscrita en este cerebro. Y no encontraron nada. Es un cerebro que fue seccionado, investigado, inclusive robado por uno de los investigadores, recuperado por otro, vuelto a analizar, vuelto a rearmar porque estaba todo despedazado. Lo único que descubrieron es que tiene un lóbulo más agrandado que otro en la zona parietal, pero claro, eso es materia y redes neuronales que no dicen mucho, ¿no? Por algo Freud, que fue neurólogo, abandonó la neurología porque dijo, por acá nos pasa la cosa. Nadie sabe por qué un personaje como Einstein pudo imaginar lo inimaginable. No de la nada, sino a partir de experiencias de otros. Sobre todo a partir de un físico llamado Michelson, que estudió a fondo la cuestión de la velocidad de la luz, que siempre se creyó infinita, hasta que se vio que tenía un número, y de ahí Einstein desarrolló un montón de cosas totalmente novedosas que redujeron la teoría de Newton de la física a un caso particular. Y por otro lado está, por ejemplo, la cuántica, que también desmiente la física clásica, porque es como surrealista. Se parece mucho al inconsciente, la física cuántica. No sé si yo les he recomendado que lean algo de eso, por lo menos una aproximación, porque nosotros nos metemos con un aspecto del psiquismo que es literalmente surrealista, ¿no? Es el inconsciente, que no es irracional, tiene otra racionalidad, otra lógica, justamente la lógica de la contradicción, ya que hablamos de eso. No sé si te contesté. Sí, sí, Mario, sí. Me resultaba raro que vaya en contra, sino que viene como a unirlas un poco, dado que esto que vos decís, ¿no? Que la dialéctica, como la menciona Lacan, es algo que está en constante movimiento, o sea, nuestro objeto de estudio es algo que se mueve, digamos, ¿no? O sea, nuestro objeto de análisis es algo cambiante. Sí. Lo crítico de lo nuestro es que un psicólogo social, de la orientación que tenemos por lo menos, es un sujeto que se encuentra con otro o con otros que tienen las mismas contradicciones que él. Por eso el campo de esta disciplina es tan amplio, porque abarca cualquier cosa que haga el humano, pero nos encontramos con que esas cosas que hacen los humanos las hacen dentro de objetos a los cuales nosotros pertenecemos. Porque el otro y yo somos divididos, porque el otro y yo estamos vinculados, estamos en grupos, estamos en instituciones y estamos en la comunidad. Y cuando digo estamos en la comunidad, tengo que recordarles que también estudiamos materialismo histórico, que es la aplicación del materialismo dialéctico a los procesos históricos, porque yo tengo que contextuar los objetos que estudio. Por ejemplo, no sé si alguna vez vimos, desde que empezó esta carrera, fuera de lo que es el tetraedro de Malfait, que ustedes recordarán, es un aparato muy útil para analizar objetos, esta disciplina paralela que se llama análisis institucional. No sé si lo di como tema en alguno de los años, pero vamos a recordar algunas cositas que tal vez les vengan bien, sobre todo para el trabajo de grado. El análisis institucional es el psicoanálisis aplicado a las instituciones. Entonces hay que partir de definir qué es una institución. Primera definición, que es bastante abstracta, es un conjunto de normas. Ya eso solo es una institución. Otra definición que tiene que ver más con el psicoanálisis y sobre todo con Melanie Klein,
es que es un espacio que contiene y traduce las ansiedades psicóticas. ¿Cuáles son las ansiedades psicóticas? Ustedes ya las conocen. 3. Ansiedad confusional, miedo al caos. Ansiedad paranoide, miedo al ataque. Ansiedad depresiva, miedo a la pérdida. Y esta definición dice traduce. ¿A qué traduce? Traduce a ansiedades neuróticas. ¿Y cuáles son? Las mismas, los mismos miedos. Pero ¿con qué agregado? ¿Con qué diferencia? Que las ansiedades psicóticas son mudas y las ansiedades neuróticas están habladas. Están en el lazo social de los integrantes de la institución. Y con esto le digo que una institución es una iglesia, una empresa o un grupo de amigos que se reúnen a conversar. También encontramos que en las instituciones, cuando hacemos análisis, ustedes saben que análisis quiere decir desmontar, aparece un aspecto de la teoría de los sistemas. ¿Qué dice la teoría de los sistemas? Cuando hablamos de un objeto X, existe un todo, existen unas partes y existen unos nexos. Partes, nexo, todo. Y que si yo modifico alguna de estas partes o alguno de estos nexos, se modifica el todo. Entonces, yo tengo que detectar en una institución cualquiera cuáles son esas partes, cuáles son esos nexos, y analizar cada uno, en principio, por separado. Y una vez que analicé todos estos componentes, hacer un análisis del conjunto. Ejemplo, si yo les digo que una familia tiene 4 integrantes, ¿cuántos elementos hay? Muchas veces me dicen hay 4. No, hay 11, porque tenemos 4 personas, tenemos 6 interrelaciones o nexos, y tenemos el objeto familia. Son 11 elementos. Yo tengo que analizar cada parte, cada nexo, en términos vinculares, y el todo como familia. Y recién ahí podré decir algo de ese objeto que para muchos autores es el contragrupo o el antigrupo, por el hecho de que es el más crítico de todos. Es un lugar donde se convive, donde hay un encuadre determinado que cumple con las 4 condiciones: un espacio, un tiempo, unas funciones y unas normas, que es un lugar típicamente conflictivo en sentido científico y en sentido vulgar. Ahí el conflicto está a la orden del día. Intervenir en una familia supone entrar en un laberinto en donde, ¿cómo analizamos cada parte? Y arrancando con el primer artificio técnico que ustedes conocen, que es la entrevista individual. Entonces me voy a encontrar con una versión de la familia según cuántos miembros tenga la familia. Cada uno habla de su lugar, que puede ser una función o puede ser un rol. Realmente son roles estereotipados, fijos, en donde hay una alta conflictividad porque está en juego la predominancia casi absoluta del polo fantasmático. O si quieren, el tetraedro de Malfé, el polo libidinal. Afectos, fantasías, deseos, goces. La familia es un lugar de goce, del goce malo, vamos a decir, el goce sufriente, del goce del super yo, más paradigmático. Y cuando se encara una familia, hay que ver en cada parte dónde está el sufrimiento, dónde está la disfunción. Y después animarme a armar este rompecabezas y también analizarlo de alguna manera aplicando las herramientas que nos da lo institucional. Por ejemplo, un quebrado clásico es que, así como acá tenemos manifiesto latente o en lingüística tenemos significante significado, ahí tenemos lo instituido y lo instituyente. En el piso superior está lo instituido, o sea, lo establecido, lo que está a cargo del poder real de la familia, y en el piso inferior está lo instituyente, o sea, una especie de oposición, aquello que quiere instituirse, aquello que quiere destituir lo establecido. A veces está a cargo de, típicamente, los hijos adolescentes, a veces está a cargo de alguno de los integrantes de la pareja parental, pero claro, por carecer de herramientas, vive en una estereotipia eterna o contradicciones, si quieren, que se resuelven con quiebres, y no siempre dialécticamente. Está bien.
Hola Hola. Mario. ¿El polo libidinal es como el polo fantasmático? ¿O cuál es la Sí. diferencia? No, es el mismo. En las instituciones, el polo libidinal es ese conjunto que agrupa lo que no es físico ni técnico, que lo encontramos en el polo semiótico, ¿no? A través de los discursos. Por eso las entrevistas son tan importantes. Pero toda institución es un aparato vertical en donde hay estamentos de poder. Ya saben que el poder tiene 4 categorías, ¿no? El poder formal, el real, el deseado y el presunto. Y otro tanto pasa en las pequeñas partes en que ese sistema está organizado. Hay que ver si es una institución meramente o también es una organización. ¿Y qué diferencia hay? Una organización tiene sectores distintos, diferenciados, pero interconectados, que pasa más inadvertido, por ejemplo, en una familia. En cambio, en una empresa está clarísimo dónde está la parte de producción, dónde está la parte administrativa, dónde está la parte gerencial, jerárquica, y tenemos también los distintos tipos de contradicciones que hemos visto, las contradicciones intrainstitucionales, interinstitucionales y transinstitucionales, ¿no? Son 3 categorías de la dialéctica, lo intra, lo inter y lo trans, que están presentes en los sujetos, en los grupos, en todas partes. Acá, por ejemplo, podemos hablar de contradicciones intrasubjetivas en cada uno de ustedes, intersubjetivas entre 2 o más de ustedes, y transsubjetivas que están en el afuera del grupo operativo. Tiene que ver con las contradicciones de la institución, que por supuesto no está exenta de ese tipo de cosas, de conflictos, de fisuras, de todo tipo de elementos, de cosas que funcionan y cosas que no funcionan, o que no funcionan de acuerdo a los ideales. Acuérdense que estos conjuntos siempre parten de un ideal, de una especie de ilusión. Si quieren leer algo de esto, en Freud hay un texto que se llama El porvenir de una ilusión, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo cuando uno funda una institución, aparecen los ideales, aparecen los proyectos, aparecen las expectativas, y después está la ilusión concreta en donde todo eso, en parte, cae. En principio, porque los ideales no existen. Segundo, porque en las expectativas siempre le erramos al blanco, pero una cosa pasa a otra. Y todo esto, ¿a dónde termina? En que el sujeto, como dice Freud, busca satisfacciones que siempre resultan insatisfactorias. Además tenemos otro problema que se llama coeficiente de transversalidad. Un problema. Tenemos tema, y es que en general la palabra coeficiente alude a un número en matemática o en física, pero acá es un concepto. Coeficiente de transversalidad quiere decir hasta qué punto yo puedo atravesar de punta a punta toda la institución. Y ya sabemos que eso nunca se puede, por limitaciones nuestras o por limitaciones que nos impone la jerarquía de la institución. Todo lo que es instituido produce un tipo de grupos que se llama grupos objeto. O sea, dicho en criollo, títeres. Grupos que son hablados por la institución, que repiten el discurso institucional establecido. Y el aspecto instituyente produce grupos sujeto, que son los que hablan, los que son contestatarios, los que se oponen a una dirigencia, por ejemplo. Es como, por ejemplo, en la política, ¿no? Está lo instituido, el oficialismo y está la oposición. Conflicto permanente, generalmente no dialéctico, porque si ustedes creen que en la Cámara de Diputados las cosas se debaten, están muy equivocados. Ahí no hay una discusión en donde cada uno respete la opinión del oponente, sino que ahí habla gente sin escuchar a los demás. Entonces, la institución tiene su conflictiva específica, que tiene que ver con estos elementos que les he mencionado. También hay la posibilidad de que nosotros apliquemos el cono invertido a la institución. Y ahí vamos a ver todos los desajustes habidos y por haber.
empezando por la comunicación. La comunicación, ya sabemos que está fallada, rige el malentendido, pero además del malentendido, es una comunicación direccional. Como toda institución es vertical, generalmente es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, en la pirámide, en los estamentos. Entonces lo que no se puede decir aparece, por ejemplo, pintadas en las paredes, escritos, como siempre les digo, a veces adentro de los baños, mensajes anónimos que denuncian. Y tienen que ser anónimos porque cuando no lo son, uno tiene que sufrir las consecuencias. ¿De quién? Del poder, el poder real. Acá acaba de pasar algo en donde una periodista estuvo denunciando desmanejos del poder y después de una serie de amenazas apareció asesinada ayer. En Corrientes, Mario. En Corrientes. Acá en una localidad cerca de donde vivo yo. Claro. Bueno, Claro. Curuzú, ahí está. Y yo escuché un audio de esta mujer en donde hablaba bastante alegremente de lo que hacía. Por momentos se sonreía, por momentos lo tomaba como una cosa inocente y sin embargo terminó muerta. O sea, no es joda el poder. El poder, ya saben ustedes, está lleno de psicópatas. Está, inclusive en estos días, está funcionando unas jornadas con una sola pregunta. ¿Por qué rige en la Argentina la anomia? Anomia quiere decir el rechazo a la ley. Y hay varias posturas, ¿no? ¿Por qué la Argentina es así? ¿Por qué es uno de los países que más resiste a la ley o que más tiene tendencia a transgredirla o a violarla? Hay una corriente que dice, por ejemplo, que deriva del origen de este país. Un origen en donde no hubo más remedio, en el virreinato, de recurrir al contrabando, porque estábamos obligados a comerciar con España solamente. Y que eso siguió hasta nuestros días. Y hay otra corriente que dice que como venimos de feroces dictaduras, donde nada se podía, entonces ahora nos fuimos al otro lado, como que todo se puede y las pulsiones pueden ser liberadas, por decirlo de alguna manera extrema. Pero el sujeto es anómico, en el fondo. Todos tenemos un aspecto transgresor, por algo existe ese dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Nosotros somos tramposos, en algún nivel, un nivel. Cuando Freud dice existen tres imposibles, gobernar, educar y curar, cuando habla de gobernar, lo fundamenta. Dice, es imposible gobernar porque es imposible que todo el mundo, y sobre todo la jerarquía, sobre todo el poder instituido, se ajuste a la ley. Bueno, los que vivan en este país y lleven décadas asistiendo a este espectáculo se dan cuenta cómo es la cosa. En lo fundacional hay algo de la ilusión, que inclusive tiene nombre, se llama credo institucional, que es una especie de documento donde están los objetivos de la institución. En otras instituciones esto es implícito. Ejemplo de la clínica psicoanalítica. El 99.9% de mis pacientes son mujeres. Curiosamente, cuando se habla de la historia y de los proyectos que se forjaron, por ejemplo, en la adolescencia, el discurso es exactamente el mismo. Objetivo, bueno, conocer gente, casarme, tener hijos, que ahí se acabó el discurso. ¿Y después qué? Y no hay discurso. Pero en la actualidad, ¿qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué vienen al análisis? Porque están en situaciones de violencia, en situaciones de hastío, de duda. Hay personas que están en un matrimonio y a la vez, en paralelo, están metidas en 4 o 5 relaciones amorosas estables. En fin, siempre hay algo que falla. Por lo tanto, el campo nuestro de incumbencia es muy amplio, ¿no? Siempre hay algo que falla, siempre hay alguien que sufre. Bueno, gente, me pasé de tiempo. Nos despedimos entonces. Buena semana. Gracias, Saludos. Mario. Gracias, Chao. Mario. Mario, igual. Gracias.